habla mi vida. Necesito escuchar tu voz. Tu palabra alumbra mi camino. Tu palabra me dirige. Tu palabra es luz. Pero también tu palabra es pan que me alimenta y me da vida. El domingo pasado estuvimos, el Señor nos ministró de una manera exquisita a través de vidas rotas. Y esta semana, el lunes, domingo en la noche, lunes, comencé a sentir muy fuerte del Señor que hay temas que sí se tocan, pero a veces tratamos muchos otros temas más. Pero hay algo que es el peso que cae en nuestras espaldas como pastores, y es preparar el remanente de Dios para su venida. Es un remanente, es la iglesia, pero a la iglesia hay que prepararla y hay que ubicarla para la venida, el evento más grande. Los dos eventos más grandes que nosotros encontramos en las Escrituras, una es cuando Cristo vino a la tierra, nació en la tierra. Pero la segunda es su venida a la tierra, su segunda venida. Y la Biblia dice, amados, que lo que esté escrito ahí, Dios no lo va a cambiar, porque la palabra ya está escrita. No hay, la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Como decir, se me pasó en la Biblia, la tengo que borrar y volverla a escribir. No, la palabra se va a cumplir. Y todo lo que está escrito, amados, son las instrucciones que nosotros necesitamos saber, necesitamos conocer y estar listos, no estar preparando, estar listos para ese evento inminente. Es un evento sin retorno, es un evento que va a pasar sí o sí. La palabra que Dios ya dio en las Escrituras, eso es sin retorno. Eso no va a cambiar. Eso va a cumplirse, porque la palabra de Dios tiene un cumplimiento. En las Escrituras, en el libro de Jueces, que es uno de los libros históricos de la Biblia del Antiguo Testamento, contiene muchas historias que prácticamente el libro de Jueces vendría siendo como el evangelio del Antiguo Testamento. Y varias historias de hombres que fueron los que Dios utilizó como jueces de Israel. No habían reyes en ese momento en Israel. Todavía no había llegado, porque el primer rey fue Saúl. Luego David y todos los que vinieron luego. Pero en ese tiempo eran jueces. Y en el tiempo de los jueces, dice la palabra en el capítulo 11, verso 1 al 3. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Miren la descripción que da la palabra de este hombre. Era esforzado, era valeroso. Pero hay un detalle, que su madre era una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tod. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Hay un paralelismo de Jefté con Jesús. Hay un paralelismo. Jefté, en otras palabras, es un tipo de Jesús. Jefté es un hombre rechazado. Es un hombre que tiene que ser marginado. Él se aleja. Él no va a entrar en un conflicto, porque Jefté entiende un propósito por el cual Dios lo trajo. Una de las cosas, amado, que nosotros tenemos que entender y guardarlas en el corazón, es que no tenemos la culpa de dónde nacimos, de la familia que nos tocó, de cómo llegamos a este mundo. Pero sí, la culpa va a ser nuestra de cómo nos conducimos en la vida, cómo vamos a terminar en esta tierra. Si cumplimos nuestro propósito en la tierra, o solamente pasamos quejándonos la vida porque nos tocó venir de familias de X categoría o de X nivel. Pero Jefté
este tipo nace, hermanos, quizás en un burdel. Él no nace en una cuna de oro. Le toca una vida difícil, pero él crece y él se vuelve fuerte. Él se vuelve valeroso. Que en Israel no había un guerrero como él. Aunque su padre era uno de los jueces de Israel, pero Jefté dice, no tengo los pergaminos, no tengo la higiene que otros tienen, porque no soy un hijo de un matrimonio, sino soy un bastardo. Pero aunque tenga ese pero en mi vida no va a quedar ahí, mi vida va a ser transformada. Y cuando él crece, él es un hombre guerrero y sus hermanos dicen, no, tú no vas a heredar nada con nosotros. Tienes que irte. Tú no perteneces a esta élite. Tú no perteneces a esta sociedad limpia, pulcra, que en realidad tú eres un estorbo. Tú estás demasiado sucio para estar con nosotros. Y Jefté dice, espérate, no voy a pelear con ellos. Me voy a apartar, me voy a ir. Y él se fue. Pero miren lo que dice la Biblia, que no buscó hombres ociosos, sino que los hombres ociosos, gente desbandada, gente que quizás se sentía igual de sucio que Jefté, se juntaron con él. Y vinieron guerras al pueblo de Tob. Y quien las venció fue Jefté con estos hombres, los que nadie daba un centavo por ellos. Él fue los que peleó esas guerras. Y el verso 4 en adelante dice, del mismo libro de Jueces 11 al 4, capítulo 11, verso 4 al 11. Aconteció que andando el tiempo, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, no me aborrecisteis vosotros y me echaste de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo. Diga conmigo la palabra caudillo. Una vez más, y seas caudillo. Todos los que moramos en Galaad, seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregue delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre vosotros, y si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino a los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Lo mismo, amados, que sucede con Jesús. Cuando Jesús predicó en las sinagogas, los religiosos del momento dijeron, este no es un genuino maestro. Lo sacaron, porque incluso dijeron, pecado tiene este echa fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, y lo sacaron, lo echaron fuera. No creyeron en Jesús, nunca creyeron en él. Aunque esa casa, la casa donde predicaban, las sinagogas, según era para hablar de Dios, enseñar de Dios, pero sacaron al Hijo de Dios, sacaron al Dios encarnado que estaba ahí. Y eso es lo que nosotros podemos ver, amados, que la guerra que nosotros vivimos hoy, incluso el Israel actual, el Israel físico, está peleando esta misma guerra hasta el día de hoy. Los conflictos de Israel hoy es porque estos pueblos todavía están mandándole bombas que desalojen esa tierra, queriéndole quitar no lo que se le dio un presidente o un juez, no, Dios mismo les dio esa tierra a ellos. En el ámbito espiritual, nosotros peleamos batallas, peleamos guerras, porque el enemigo quiere robar tu familia, el enemigo quiere robar tu casa, el enemigo quiere robar tus bienes, quiere robar tu paz interior, quiere robar los dones que Dios te ha dado, la estabilidad que Dios te ha dado, quiere robar tu futuro y sacarte, eliminarte.
Y por eso muchas veces te vas a encontrar en momentos cruciales en tu vida que dices, pero a mí, ¿por qué me está pasando esto? Pero cuando Dios te ha dado un don a ti, cuando Dios te ha establecido a ti que tú vas a ser el caudillo, que tú vas a ser el libertador, que tú vas a ser la lámpara que alumbre la familia, que alumbre tu descendencia, por mucho que te corran, por mucho que te hagan la persecución, un día Dios te va a volver a regresar a tu lugar de asignación, porque tú vas a cumplir la asignación de Dios. A Jefté lo tienen que buscar. No hay otro hombre como Jefté en Israel, porque la unción vino sobre Jefté. Aunque él no está, amados, no tiene la higiene que otros tienen, pero tiene el llamado de Dios, tiene la preparación de Dios, tiene una visión clara, tiene una visión contundente. Él entiende que dice, ¿sabes qué? Aunque no tengo el ejército que deba tener, es gente ociosa que se ha conectado conmigo, pero con esta gente yo sé que Dios me va a dar la victoria a mí. Y mire, Jefté vencía, Jefté se conectó con su propósito. Y dice la palabra que Jefté, en los versos siguientes del 12 hasta el 28, Jefté comenzó a negociar con los enemigos. Jefté no era cualquier persona, hermano. Usted lee esos versos, usted ve que con qué diplomacia comienza a hablar Jefté. Es un tipo preparado. Es un hombre que dice, no nací en la mejor condición de mi mamá, no me pregunten, pero en realidad yo lo que quiero es conectarme con mi propósito. Yo no vine a esta tierra para vivir lamentándome la vida. Yo vine para hacer cosas grandes para mi Señor, porque Jefté conoció su propósito en Dios. Y Jefté, amados, comienza a negociar todo con el enemigo. Comenzó a negociar y el enemigo nunca quiso negociar nada con él. ¿Sabe por qué? Porque esos espíritus demoníacos que quieren apoderarse de tu vida son testarudos. Son espíritus rebeldes. Son espíritus, amados, que se enquistan y hacen la lucha porque no quieren abandonar un territorio, porque no quieren ceder. Y es lo que nosotros tenemos que aprender: hacer guerra siempre hasta obtener la victoria de Dios sobre nuestras vidas. Y dice la palabra, entonces dice el verso 29, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad. Levante su mano y diga conmigo, el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y dice que pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó por Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregase a los amonitas en mis manos. Dice una palabra, no es cualquier palabra, la dice al pueblo. Jefté lo dice en público, todo el mundo lo escucha lo que Jefté dice. No es una palabra, no es un consejo, es una palabra de condenación que Jefté dice. Y dice Jefté, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Una palabra, amados, afirmativa, una promesa, un voto que hace Jefté delante de Dios. Y dice, el que salga, le dice al pueblo, porque el pueblo estaba acostumbrado a un ritual, a una costumbre, a una manera, a una tradición. Y Jefté dice, no, vamos a cambiar esa tradición. Tiene que cambiar. A lo que mi voz, a mis palabras están diciendo, así se va a hacer. Y dice el verso 32 y 33. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano. Diga conmigo, Jehová los entregó en su mano. Y desde Aored hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta las vegas de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Una victoria contundente, una victoria poderosa. Mira quién usa al Señor. Nadie daba un centavo por Jefté. Lo tiran al abandono. Este hombre se junta, vinieron hombres a juntarse con él porque reconocieron el liderazgo de él.
Y Jefté se identifica con ellos porque dice, yo tengo un llamado de Dios. Pero en realidad también entiendo la situación de esta gente. Gente golpeada, gente herida, gente rota, gente con problemas. Los entiendo totalmente. Y Jefté hace grupo con ellos. Se vuelve el caudillo de ellos. Y comienza a entrenarlos, a enseñarles, a guiarlos para pelear la batalla del Señor. Por eso cuando Jefté nuevamente se alinea con los hermanos, porque sus propios hermanos, los que un día los corrieron, ahora lo están buscando para que sea su libertador. Por eso la palabra Jefté, el nombre Jefté significa el que salva, el que liberta. Y el único que liberta, amados, es Jesucristo. Es nuestro Señor. Él es nuestro libertador. Él es nuestra esperanza de vida. Por eso le digo que hay un paralelismo. Jesucristo, la piedra que fue desechada, ha venido a ser, dice la palabra, la cabeza, el ángulo de los edificadores. Es Cristo, amados, el que nos da la victoria a nosotros. Por eso, mire, a mí me encanta la vida de Jefté. Aunque lo desterran, lo desechan, pero Jefté no se llenó de amargura. Jefté no se llenó de resentimiento. No se llenó de esa falta de perdón. Cuando lo van a buscar dice, está bien, pero ustedes tienen que reconocer que el llamado Dios me lo ha hecho a mí. Yo voy a pelear por ustedes y seré su caudillo. Iré a hacerlo, pero ustedes tienen que saber que aunque yo no vengo de ese linaje que ustedes vienen, pero yo vengo de cumplir un propósito de Dios en mi vida. Y eso, amados, esa es la acusación que el diablo te puede hacer a tu vida. Decirte, mira, no estás capacitado para fungir en un ministerio. No estás capacitado para que Dios te use. No estás capacitado para que Dios te levante. No estás capacitado, la verdad, la has regado demasiado. Pero en la Biblia, hermanos, encontramos a hombres como Jefté. Que si usted va al libro de Hebreos, los héroes de la fe, ahí está Jefté, el desechado, el abandonado, el que lo mandaron al desierto para que se muriese. Pero Dios, amados, tenía ese llamado con él. Y él nunca se desenfoca de su llamado. Porque Jefté sabe que si se pone a pelear con sus hermanos, él va a morir y su llamado no se va a cumplir. También sabe que si se va y su corazón se llena de amargura, de odio, de rencor, tampoco se va a cumplir. Él sabe que ahora que vienen sus hermanos, a buscarlo nuevamente, él no puede negarse, porque está al borde de ver el cumplimiento de esa palabra profética. Él está ahí, está en la frontera, amados, de ver lo que un día Dios le mostró en su visión, lo que un día él sintió en su corazón, lo que un día, amados, él recibió en su espíritu para hacer lo que Dios quería que él fuese. Y Jefté, cuando él habla, mire, habla con ellos, confronta al enemigo. El enemigo no hace caso, va y pelea y lo destruye. Él da una palabra de afirmación. Y mire la palabra, que el que saliese de su casa. Y dice la palabra, hermanos, que Jefté dio esas ordenanzas como él quería que lo recibieran, como él quería que el pueblo se comportara. Dio las ordenanzas, qué hacer y qué no hacer. Levante su mano y diga, él dio las ordenanzas, qué hacer y qué no hacer. Mire, y dice la palabra, aquí hay algo trágico que pasa en esta historia. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no puedo retractarme. Amados, es el dolor de un padre que todo Israel lo escuchó a él, pero su hija no lo escuchó. Su hija no escucha la voz de su padre. Hermanos, esta es la iglesia.
Dios hablándole a la iglesia. El mundo ha escuchado la voz de Dios. Pero la iglesia ha cerrado los oídos al Señor. El dolor que siente este padre. Hija, no me escuchaste. Y yo no puedo retractarme. Ya no hay retorno a esta palabra que di yo. Por eso la palabra, hermanos, dice que esa palabra que es enviada, dice el Señor, que va a dar su fruto. No va a retornar atrás vacía cuando hay una promesa, hay un voto delante de Dios. Hermano, todo mundo escuchó a su rey. Todo mundo escuchó a su caudillo. Todo mundo escuchó a su libertador. Todo mundo escuchó a Jefté, pero su hija no lo escuchó. Esta hija amaba a su padre, pero no escuchó a su padre. Esta hija obedecía a su padre, pero no escuchó a su padre. Esta hija no era mala muchacha, era una buena muchacha, pero no escuchó a su padre. ¿Qué dolor le causa a su padre? Cuando él regresa contento para hacer fiesta, ahora sabe que tiene que entregar a su hija, porque no lo escuchó a él. No escuchó la voz. Todo el mundo lo escucha. Ella estaba en la casa de su padre, pero no escuchó a su padre. Ella amaba a su padre, pero no lo escuchó. Ella honraba a su padre, pero no escuchó a su padre. Qué dolor de este padre. Qué angustia siente este padre. Porque todo el mundo lo escuchó a él, menos su única hija. No lo escuchó. No escuchó esa voz. Y ahora él no puede hacer otra cosa que cumplir lo que ya estaba escrito, lo que ya se había dicho. Las instrucciones ya habían sido dadas. Ese será, hermanos, el dolor de Dios. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios, hermano, no se complace cuando una persona va al infierno. Porque Él ha estado hablándonos. Él dejó las instrucciones en la palabra. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay mucha gente, amados, que ama a Dios, pero no está escuchando a Dios. Adoran a Dios, pero no están escuchando a Dios. Se congregan, pero no están escuchando a Dios. Sirven, pero no están escuchando a Dios. Y esa voz, hermano, porque la Biblia dice que con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Esa trompeta, hermanos, aleluya, la va a escuchar aquel pueblo que ha escuchado la voz de Dios, que tiene la conexión con Dios, que tiene esa coinonía con el Señor. Mi trabajo como pastor es despertarte. Abre tus oídos y deja que la voz de Dios se ensanche en tu vida. Ten esa conexión con el Padre. No descuides tu relación con el Señor, porque Él va a venir y va a ser el dolor, va a ser la angustia, porque con mucho dolor el Señor va a decir, apartados de mí. Y mucho pueblo que ama a Dios, entregado por el Señor, pero se quedó en la liturgia, se quedó en la costumbre, se quedó en la tradición. Porque en el tiempo antiguo esa era la tradición, que las mujeres salían a recibir a los caudillos, salían a recibir a los guerreros, con panderos, con danzas, con alegría. Esa era la tradición. Pero en este caso hubo una especificación distinta, abierta al público. Pero quien debía haberla escuchado no la escuchó. Por eso el Señor dice, y en aquel día muchos dirán en tu nombre, dice muchas cosas. Pero Él dice, yo no los escuché, yo no los conocí, yo no tuve conexión con ustedes, porque lo hicieron más por un hábito, por una costumbre, por una tradición, pero no por revelación. El Evangelio es una revelación. El Evangelio está, amados, conectado con el Señor. Hermano, si usted ha perdido la conexión con el Señor, no es tiempo, hermano, para estar jugando a la iglesita.
Hay que conectarse con el Señor, porque el Señor va a volver pronto. El Señor viene pronto. Y viene por una iglesia que ha estado conectada con Él, que ha escuchado su voz. Una iglesia, amados, sin manchas, sin arrugas, que no solamente se congrega, sino que también ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Que sabe tocar el corazón del Señor. Que no solamente lo hace como algo pasajero o como una rutina o como una tradición. Porque lo hacemos, porque vamos la semana, porque el domingo es culto bueno y vamos, después hacemos cualquier cosa. Porque llegamos a la iglesia, pero de antemano estamos haciendo más planes de cualquier otra cosa, de que cómo vamos a adorar a Dios, de que cómo vamos a servir a Dios. Porque cuántas veces estamos en la iglesia y estamos pensando más lo que vamos a ir a comer después, que en realidad decir, este tiempo es para mi Padre. Este tiempo es para escuchar la voz del Señor. Este tiempo es para romper toda tradición, porque esto no es tradición, esto es una relación con mi Padre Celestial. Déselo fuerte al Señor. Este padre rasgó sus vestiduras, porque el momento donde iba a ser toda una fiesta, este padre iba a ser coronado como el juez de Israel. Ahora su corazón estaba triste, porque llegó a la posición para cumplir ese propósito eterno en Dios. Pero ahora se encuentra que su única hija, él tiene que ejecutarla. Porque ya no hay retorno, ya no hay vuelta atrás. Hermanos, en el momento que nosotros nos presentemos delante del Señor, porque todos vamos a dar cuenta un día. En ese momento, hermanos, no hay retorno. No hay una pausa, un rebobinado, regresamos, arreglamos las cosas en la tierra y luego volvemos. No lo hay. Ahí, hermanos, no van a haber excusas. Por eso la Biblia dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio. En otras palabras, para confirmación. Y entonces será el fin de cada uno. Un fin de gloria o un fin de dolor. Mi propósito en esta mañana no es asustarte, sino que te conectes con Dios. Que escuches la voz de Dios. Que donde quiera que tú puedas estar, tú puedas estar conectado con el Señor. Tú puedas vivir una vida digna delante del Señor. Mire, la palabra dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11 al 14. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los desecharon, los sacaron. Pero a los que pero a los que creen, ese es usted y soy yo. No somos del pueblo de Israel. Somos los gentiles que hemos creído en el Señor. Aleluya. Nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero necesitamos, amada iglesia, escuchar la voz del Dios. Escuchar la voz del Padre. Conectarnos con la voz del Padre. Porque Él en su momento va a llegar. Va a venir ese momento trascendente en nuestras vidas. Y ese momento va a ocurrir, hermano, sea como sea, en su momento va a llegar. La iglesia se va con el Señor. La iglesia se va con Cristo. Diga conmigo, la iglesia. Nos vamos con Cristo. Nos vamos con el Señor, pero necesitamos escuchar la voz de Dios. La voz del Padre. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque es la voz del Señor. Cuando usted ha aprendido, hermanos, a escuchar la voz de Dios, su voz cambia, su manera de hablar cambia. Los que anduvieron con el Señor no hablaban como los religiosos tradicionales, hablaban distinto. Porque incluso los religiosos le dicen a Pedro, tú has andado con el Maestro. Porque tu manera de hablar te delata. Tu manera de hacer las cosas te delata. Porque Pedro escuchaba la voz de su maestro.
Incluso cuando Jesús pregunta quién es Él, el Señor le dice a Pedro: bienaventurado eres, feliz eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló nuestro Padre que está en el cielo. En otras palabras, Jesús le dice a Pedro: Pedro, has estado escuchando la voz del Padre. Que eso es lo que a mí me interesa. Lo que Jesús vino a enseñarle a sus discípulos no fue a que fueran religiosos más del montón, sino que fueran gente de revelación, gente de poder. Por eso a estos hombres, cuando vino el Espíritu Santo, dice la palabra que se le aparecieron lenguas como de fuego. Y esta gente hablaba con denuedo, hablaba con poder, hablaba, amados, de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque aprendieron a escuchar la voz del Padre. Y ese es el punto. Como iglesia, tenemos que aprender a escuchar la voz del Padre. Congregarse es importante porque te nutre y te forma con una palabra. Pero su oración en su casa es lo que los va a llevar a usted a tener una vida firme, a mantener su lámpara encendida, para que cuando venga, aleluya, el Maestro, el Señor de señores, el Rey de reyes, usted haya estado atento para escuchar la voz de Dios. Por eso le mencionaba que Jefté es el tipo de Jesucristo, porque dejó las ordenanzas hechas, claras, de lo que debíamos hacer. Amada iglesia, este es un tiempo crucial que estamos viviendo. Este es un tiempo, hermano, y mire, las cosas en el mundo no van a cambiar. Va de mal en peor, porque la Biblia lo dice. Usted lee Mateo 24. Eso fue lo que Jesús dijo, que era necesario que acontecieran todas estas cosas antes del fin. Y cada vez nos estamos acercando, amados, porque la venida del Señor está más cerca que nunca. Más cerca que nunca. Alineemos el corazón. Mira, hermano, no es tiempo de estar viviendo con amarguras en el corazón. Mire, este Jefté, él no le dio espacio a vivir en pleitos. Él dijo: no, vamos a arreglar estas cosas, las vamos a hacer. Él dijo: no, vamos a ir a pelear lo que el Señor nos ha entregado a hacer a nosotros. Hermanos, si usted tiene que perdonar, perdone. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si tiene que arreglar cuentas, arréglelas. Porque llega el momento más crucial en esta vida, que es que la iglesia se va. Y miren las cosas, una vez que la iglesia se va, la persecución llegará como nunca antes ha visto. Viene la tribulación. La tribulación es la marca de la bestia, donde van a marcar a todo mundo. Y el que no tenga no va a poder comprar ni vender. El 2020 tuvimos el ensayo de eso. Eso no fue cualquier cosa, eso es un asunto profético. La pandemia fue algo profético. Es algo de las tinieblas. Usted lo vio cómo cerraron todo. Eso viene. Pero le voy a decir algo, la iglesia ya no va a estar. Santo. Hermano, vámonos. Arreglemos nuestras cuentas con el Señor. Arregle su vida. Esto no es cualquier cosa. Esto es de vida o muerte. Porque cuando la iglesia se va, el enemigo toma el control total del mundo. Hoy la iglesia detiene. La iglesia está haciendo un papel fundamental. Porque hoy usted siente todavía el deseo de congregarse, de venir a la iglesia. Y a veces le damos más rienda suelta a la carne. Pero llegará el momento que el Espíritu Santo ya no va a estar. Se habrá ido con la iglesia. Y viene la tortura, la muerte, la decapitación. Por eso la iglesia tiene que estar preparada para irse con el Señor. Iglesia,
este es un gran momento de usted hoy decirle al Señor, yo necesito arreglar mis cuentas contigo. Aleluya. Porque yo no quiero estar en la casa del Padre y ser el único que no arregló las cuentas. El único que no se puso a cuentas con Él. El único que no estuvo atento a la voz de Dios. Porque es fácil y el engaño del enemigo decirte, ¿sabes qué? Mira, ya te congregas, ya ofrendas, ya vas a los discipulados. No ores, tú estás cansado. ¿Para qué vas a orar? Ponerte trabas para que tú no tengas esa conexión con el Señor, para que tú no escuches la voz de Dios, porque el Señor cada día nos está hablando. Y muchas veces esa voz le va a llegar a usted. Usted se despierta en las madrugadas. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Hablarte a tu vida. Que te levantes a orar un rato. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Más nos acobijamos y nos envolvemos. Y decimos, ¿qué insomnio tuve? No, fue Dios hablándote. Fue Dios que te diga, quiero oír tu voz. Quiero que platiquemos, quiero que estemos a cuenta. El libro de Cantares dice, mi amado llegó y tocó la puerta. Y la tocó. Y ella dice, ya me lavé los pies, ya estoy acostado y no me puedo levantar. Y la volvió a tocar. Y le dijo, yo quiero entrar a tu casa. Y ella no la abrió. Y cuando por fin decidió abrirla, el amado ya se había ido. Porque él tocó la puerta. Y Dios nos va a hablar una vez, 2 veces, 3 veces. Y esa voz va a estar ahí. Pero llegará el momento que cuando más la deseemos, ya no va a estar ahí. Por eso la palabra dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y no solamente le está hablando a la gente inconversa, le habla a la iglesia también. Porque nos quedamos en tradiciones, en liturgias que nos salvan. Lo que nos va a salvar es nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con Dios. Póngase en pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Levante su mano y diga, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, limpia mis oídos. Quita toda sordera espiritual. Quita toda miopía espiritual. Señor, desarraiga todo peso que asedia nuestras vidas. Señor, porque queremos tener una intimidad contigo. Señor, queremos escucharte. Esas instrucciones que nos has dejado. Señor, hoy más que nunca necesitamos una conexión contigo. Queremos escuchar tu voz. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Hoy me sacudo de toda tradición. Ahora me sacudo de toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús. Y abro mi corazón a las promesas que Dios tiene para mi vida. Vamos todos con las manos levantadas. Vamos todos, todo el mundo con las manos levantadas. Y diga, Señor, hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Señor, perdóname por las veces que tú me has hablado y he ignorado tu voz. Perdóname, Señor, por cuántas veces tú has estado insistiendo, Padre. Yo he pensado que esa voz no es tuya. Padre, perdóname. Pero de hoy en adelante me comprometo a oír tu voz. Una vez más me comprometo a oír tu voz y a estar conectado contigo. Señor, porque yo soy tu hijo. Pero yo también quiero escucharte. Quiero tener conexión contigo, Padre, para cuando tú vengas por la iglesia. Yo me quiero ir contigo, Padre.
en el nombre de Jesús. Y hoy, diga, hoy yo me comprometo a predicar tu palabra a aquellos que no te conocen. Voy a invitar a otros, voy a hacerles saber a otros, voy a alzar mi voz para que otros te conozcan, para que otros se entreguen a ti. Aleluya, porque mi familia y yo serviremos a Jehová. Una vez más, mi familia y yo serviremos a Jehová. Somos gente de salvación, somos gente de propósito, somos gente de bendición. Dígalo una vez más, mi familia y yo te vamos a servir. Mi familia y yo nos iremos a las bodas del Cordero. Aleluya. Ahí donde usted está, diga, Señor, perdona mis pecados. Levante las manos todos, por favor. Diga, Señor, perdona mis pecados. Límpiame. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Señor, diga, si tú vienes, yo me voy contigo, Padre. Y si yo muero, sé que también me iré a gozar contigo. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí donde usted está, levante sus manos y entregue su corazón con sus palabras. Aleluya. Aleluya, aleluya.